profundo de la gloria de Dios sobre tu vida. Vamos, póngale la mano al lado, diga: lo profundo de la gloria de Dios sobre tu vida. Eso es la gloria de Dios en tiempo de gracia. Mire, cuando alguien que esté haciendo caso, todo el que diga: yo quiero hacerle caso por sobre todas las cosas a Dios. Alguien que diga: yo definitivamente quiero hacer la perfecta voluntad del Padre. Nunca se privará de la gloria en los tiempos de gracia. Y vamos a Juan capítulo 13, versículo 31 al 32. Entonces, cuando salió Jesús, dijo: ahora es glorificado ¿quién? El Hijo del Hombre. Y Dios es glorificado ¿dónde? En Él. Si Dios es glorificado en Él, Dios también le glorificará en sí mismo y le glorificará dentro de muchos años, enseguida. Y le glorificará enseguida, rapidito. Es muy rápido. Tenga ganas de recibir la palabra. Así esté cansado, en medio de la gloria se va el cansancio. Dígale: Señor, yo tengo ganas, porque esto es lo más grande. Mire, la gente cuando está pronta a recibir algo que para la gente grande se le ve unas ganas. La gente tiene unas ganas. La gente le da unas ganas lo que ve. Por eso hoy vemos la profundidad de la gloria. Y todo el que esta semana haya ido un poquito más allá y haya dicho: Dios mío, yo sigo operando en el poder de la sangre. Alguien que diga: Dios mío, yo estoy determinado a vivir evangelio del reino, a hacer entender lo que Dios está hablando, a meterme en lo profundo para poder empezar a alcanzar estatura de Cristo y mente de Cristo. Sin profundidad no podemos llegar a la mente. No se puede. Viviríamos evangelio de salvación y no de reino. Por eso diga: yo quiero recibir lo profundo. No se oye. Yo quiero recibir. Eso, písele la cabeza al diablo, que es que el diablo le tapa la boca. Diga: yo quiero recibir lo profundo de la gloria. Derramar la gracia. Derramar la gracia. Tenga ganas de esto. Dios mío, tenga ganas. Póngale ganas al reino. Póngale ganas, que esto nos cambia la vida. Te cambia la existencia y el caminar en esta tierra. Tenemos evangelio del reino para cambiar el caminado en esta tierra. Juan capítulo 17 versículo 5 dice la palabra de Dios: y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Ay, Él estaba con él. ¿Quién lo recuerda? ¿Quién repasó esta semana? ¿Quién es el avispado que dice: yo me vuelvo a comer la palabra? La gloria de Dios es la belleza de su espíritu y la muestra de carácter de lo que Él es. La gloria es la evidencia del carácter del Padre. Por eso una iglesia necesita las profundidades y someterse a la grandeza de la gloria de Dios en este tiempo de gracia. Una iglesia que no viva gloria, una iglesia que está en los rudimentos primeros, tiene que vivir en los primeros rudimentos. Hay que volverle a recordar el evangelio del arrepentimiento. Diga: gloria es otra cosa. Y vamos a entrarnos a profundizar. ¿Para qué? Para constatar, para evidenciar gloria. Porque si el Hijo pidió la gloria que tenía el Padre, y ahora glorifícame tu Padre,
junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Que sobra el religioso. Porque usted puede decir, Dios mío, usted tiene pasión y gana. Dios mío, dame de eso profundo. Dame de eso que tenía Jesús. Dime cómo hacerlo. Tengo ganas de esa profundidad, de esa gloria de Dios en nuestras vidas. Queremos vivir evangelio de verdad. ¿Quién quiere decir, Dios mío, yo evidencio gloria? La gloria de Dios, el carácter del Padre se ve reflejado en mi vida. Yo quiero eso. Yo quiero eso. Porque esa es la belleza del Espíritu. Y tenemos cómo hacerlo, no sino que apliquemos en la sangre. En la sangre de Cristo se va todo parásito. En la sangre de Cristo se va todo humanismo. En la sangre de Cristo se va todo demonio, todo lo contrario a lo establecido por Dios, Dios mío. A diferencia de la gloria del hombre. Porque la gloria de Dios se manifiesta en el conjunto de todos sus atributos. Jamás se desvanece, es eterna. La gloria de los hombres es superficial. A veces están el mundo los glorifica y luego el mundo los tumba. La gloria se les acaba. Es efímera. Cuando creen que están en el esplendor de la gloria, caen. Porque esa es la gloria que anhelan los hombres carnales. Esa es la gloria que anhela muchas veces el cristiano cuasi pariente de Cristo. No tiene nada que ver con el reino. Pero ¿quién quiere decir, yo soy un vaso que contiene su gloria? Yo quiero ser un vaso que contenga la gloria de Dios. Porque si eres un vaso de barro, te haces barro. La excelencia de la grandeza de Dios se puede ver evidente. Todas las cosas que somos capaces de hacer y de ser se encuentran en la fuente que es Él. No podemos hacer nada alejados de Él. Alejados de mí, nada podemos hacer. Dios interactúa con la naturaleza de la misma manera. La naturaleza exhibe la gloria de Dios y cada persona puede ver la gloria de Dios a través de cualquier aspecto de la naturaleza o de la creación. Dios es capaz de revelarse a todos los hombres de indistintas maneras, esa es su gloria. Y el Salmo 19 del 1 al 4 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra al otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. La manera o forma como Dios revela en el carácter del hombre se está dando en este tiempo. Por esto este es el último tiempo donde la manifestación de la gloria de Dios está siendo más derramada. Ahora lo voy a entender por qué. Entonces, todo el que quiera adentrarse en la profundidad de esa gloria, en este tiempo de gracia, va a poder evidenciar y constatar que es un vino reservado para este tiempo. Todo el que esté oyendo, todo el que pueda recibir, adentrarse en la palabra, toda persona que nos está oyendo, así no tenga el sello de Manuel, declaramos que se sella en esta hora. Profetizo sobre todo el que nos ve, que la palabra se le revele por el poder del Espíritu Santo, que pueda adentrarse a ser parte de este último tiempo de lo que Dios quiere, una iglesia que manifieste la gloria de Dios. Y para eso la manera o la forma como se revela está en este último tiempo, para que seamos un vino de reserva del último tiempo. Y lo hacemos de la siguiente manera. Diga, se hace necesario, vamos con ganas. Así con fuerza, se hace necesario que se despierte el Espíritu en los ungidos. Necesitamos un despertar.
Un despertar espiritual en los ungidos. Pero nosotros llevamos ese nombre en Ageo. Pero necesitamos vivir de continuo. Necesitamos vivir de continuo con un espíritu despierto. Un ungido tiene que tener el espíritu despierto. Porque hay mucho ungido que el diablo le ha apagado el espíritu. Se lo tiene controlado. Y no se ha dado cuenta y puede moverse en la iglesia a servirle al Señor. Diga, aquí no. Porque aquí usted tiene que vivir. Usted tiene cómo despertar el espíritu. Pero usted tiene que entenderlo. Tiene que entenderlo de la profundidad de la gloria en estos tiempos de gracia. Despertar el espíritu en los ungidos. Ageo 1 del 12 al 15. Y dice, y Zorobabel hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué hijo de Josadá, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado. Y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, declara el Señor. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadá, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Y comenzaron y vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. Y estamos hablando de un profeta que llegó para un tiempo específico. En un profeta que dijo, aquí no pasa nada con todo este poco de reyes y todo este poco de sacerdotes con un espíritu apagado. Necesito, dice el Señor, y abrió la bocota del profeta Ageo y le dijo, necesito que levantes el espíritu de los gobernantes, el espíritu de los sacerdotes, que empiecen a despertarse. Solo quien es portador del espíritu de Dios puede despertar el espíritu en otro. Dios llamó a un profeta, al profeta Ageo, y el profeta Ageo estaba despierto, porque solo el que está despierto puede ver al que está dormido. Solo un profeta que está despierto puede evidenciar la dormidera o el letargo espiritual en los ungidos del Señor. Por eso necesitamos espíritus despiertos. Todo Emmanuel tiene el espíritu despierto, porque la palabra se lo declara a través de la visión que todo el tiempo Dios nos dice. Despierta el espíritu de un gobernante, despierta. Por eso el espíritu de los gobernantes en esta casa, de los que van a gobernar, de los que establecen gobierno del reino hacia afuera, tienen que ser despiertos. No puedo concebir reyes dormidos, desenterados, salidos de todo contexto de la gloria manifiesta de Dios. Y un sacerdote con un espíritu apagado, ahora lo va a ver. Sacerdotes apagados. Tenga esa palabra como piedra. Le hablo a su espíritu porque no quiero tocar el alma de nadie. No es palabra para tocar el alma a alguien. Es imposible, naciones. No te estoy hablando para que digas tan bonita la palabrita. Esto no es bonita la palabrita. Es una palabrita para despertar el espíritu de los dormidos. Todo dormido espiritual tiene que despertarse para poder despertar a los ungidos. Necesitamos despertar el espíritu de los ungidos. Cuando los ungidos empecemos a despertar a los ungidos, la manifestación de la gloria de Dios se va a ver evidente. Por eso hay que estar despiertos, iglesia. Despiertos, apercibidos. Lucas capítulo 2, versículo del 17 al 21. Y cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores.
Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Solo pudieron contemplar los que estaban despiertos el espíritu del que llegaba. Dios nos ha dado promesa de la necesidad de despertar el Espíritu de Dios en los escogidos para este último tiempo. Y esto es la profundidad de la necesidad del Espíritu Santo obrando y manifestando la gloria de Dios para dársela a otros. Nosotros queremos evidenciar que somos la reserva de este último tiempo. Y estamos diciendo: Señor, usted y yo estamos trabajando. Señor, llévame a caminar y moverme en tu mente. Llévame a pensar como tú piensas. Porque yo tengo que empezar a llevar cada día más el evangelio con entendimiento. Tengo que ser entendido para ser coherente. Porque el evangelio, esto no es una religión, no es una costumbre. Hay ángeles. Siempre da igual: Señor Dios mío, si tu palabra es evidente, Padre, manda a los ángeles, porque los ángeles atestiguan la presencia y la grandeza de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque los ángeles que ministran empiezan a despertarle su espíritu para que la palabra no sea robada, para que la semilla caiga en una buena tierra. Que su espíritu, para que usted se despierte. Un despierto, ¿sabe en qué tiempo se está moviendo? Una persona que está despierta está en la juzgada. Espiritualmente hablando, una persona despierta espiritualmente aprende a entender los tiempos, a saberse mover en los tiempos. Eclesiastés 3:11 dice: Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Porque es algo profundo. Es para los profundos. ¿Dónde estamos los profundos en este lugar? Lucas capítulo 12, versículos 54 al 56. Decía también a las multitudes: cuando veis una nube que se levanta en el poniente, al instante decís: viene un aguacero. Y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur decís: va a hacer calor. Así pasa. Hipócritas, ¿sabéis examinar el aspecto de la tierra y del cielo? Entonces, ¿por qué no examináis este tiempo presente? ¿Por qué no podemos examinar el tiempo en el que nos estamos moviendo en todo aspecto de nuestra vida? ¿Por qué no podemos razonar en el espíritu? ¿Sabes por qué? Porque muchos, no los que están aquí, lo declaran en el nombre de Jesús, no se saben mover en el tiempo de Dios. Porque están ¿cómo? Porque no tienen un espíritu despierto. Luego entonces, cuando alguien tiene su espíritu despierto, sabe los tiempos. Pero ¿por qué no vamos a examinar ese tiempo presente? Estamos en el último tiempo. Estamos en el tiempo de la dispensación de la gracia. Estamos en el tiempo en el que hay que tener el espíritu despierto. Estamos en el tiempo que no podemos estar retrasando lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Daniel capítulo 9, versículo del 1 al 2. En el año primero de Darío, ¿no? Ok, hijo de Asuero, descendiente de los Medos, que fue constituido rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de ¿qué? Yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años. Yo, Daniel, pude ¿qué? Abra la boca. Yo, Daniel, pude ¿qué? Yo, Daniel, pude ¿qué? Entender en los libros el número de los años en que por la palabra del Señor que fue revelada al profeta Jeremías debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén 70 años. ¿Quién lo pudo discernir? Alguien que tenía un espíritu despierto. Porque Daniel tenía un espíritu superior.
Daniel tenía un espíritu superior porque no le costaba trabajo que discernir los tiempos. Y él pudo ver porque escudriñaba las escrituras. Veía las prédicas. Se metía en la Shekinah de Dios. Buscaba la presencia de Dios. Por eso él pudo discernir en el tiempo. ¿Sabe por qué? Porque tenía un espíritu despierto. Tenía un espíritu superior. Estaba conectado con el cielo. Si lo tienes, vamos a evidenciar los tiempos. Saber entender los tiempos. ¿Por qué? Porque él había leído a Jeremías. Había dicho en la palabra, Jeremías anunció los 70 años de desolación. Luego entonces está en la jugada con un espíritu despierto. A ver, yo me imagino a Daniel pensando, pienso, luego existo. Pienso porque tengo la mente de Cristo, ¿sí o no? Pienso porque tengo un espíritu superior. Me contempla un profeta en la palabra como Daniel, que lo anuncian que tenía un espíritu superior. Pudo moverse en medio de muchos reyes, de mucho impío, y se conservó porque tenía su espíritu despierto. O sea, no dejó contaminar. El mismo espíritu de Dios movió al profeta Daniel en el tiempo propicio para escudriñar la profecía. Eso le permitió a Daniel ayunar en el tiempo del cumplimiento de esa profecía para darse cuenta de la visión, que estaban próximos a terminarse y que vendría el gran regreso de Jerusalén. Eso fue lo que motivó a Daniel a hacer un ayuno para decir, bueno, ya están cumpliendo los tiempos. Yo me voy a meter un ayuno para que me llegue la visión. Estamos en el último tiempo. Pues nos metemos en ayuno para saber qué hacer. Y cuando la gloria de Dios nos cubre, se nos revelan los tiempos propicios para definir asuntos en nuestra vida como ungido de Dios. Y llevamos a dar consejo en el Espíritu para que la gente alcance a tomar sus decisiones conforme a la palabra de Dios. Si nosotros sabemos, estábamos en el último tiempo. Bueno, en el último tiempo. Tiempo de la gracia. Todo el año pasado estudiamos. Todo el que reconoció y se movió en lo sobrenatural y estudió sabe que Dios nos definió que estamos cerca del último tiempo. Estamos viendo lo que está aconteciendo, la tenemos clara. Ah, muy bien, pero ayunamos. Nos ayunamos porque tenemos una visión clara. Mire, la visión es de la iglesia. Porque la visión de la pastora, no, la visión es de la iglesia. Y usted es parte de la iglesia, escúcheme. Todos nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Luego entonces la visión que tiene el Señor para el que tiene el rótulo de Manuel es la visión para todos nosotros. Luego entonces ayunamos para ver cómo ejecutamos la visión. Porque Daniel la tenía clara en el tiempo en que estaba. Y si vamos a constatar para hacer los vinos de la reserva, un dormido no puede despertar a otro dormido. No. Una persona que no se sepa mover en los tiempos de Dios, no puede Dios entregarle un ministro. Porque lo puede confundir. Porque estamos viéndose en otro tiempo. Aprendiendo a recibir revelación de los planes o estrategias en la vida. Esdras 1, capítulo del 1 al 4. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de ¿quién? De Jeremías. El Señor movió el espíritu de Ciro. El Señor movió el espíritu de ¿quién? El Señor movió el espíritu de ¿quién? Rey de Persia, y este hizo proclamar por todo su reino y también por escrito diciendo, así dice Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y Él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. El que de entre todos vosotros pertenece a su pueblo, sea su Dios con Él, que suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor, Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén, y a todo sobreviviente
sirviente en cualquier lugar que habite, que los hombres de aquel lugar lo ayuden con plata y oro, con bienes y ganado, junto con una ofrenda voluntaria para la casa de Dios que está en Jerusalén. Cuando alguien se despierta, por eso un sacerdote despierto en el espíritu, un hombre que porte reinado en su espíritu de reino, tiene el poder para despertar el espíritu aún de los impíos. ¿Usted qué cree? ¿Usted cree que Ciro era un devoto? Era un impío. Pero fue despertado por alguien que estaba despierto, por alguien que tenía su espíritu despierto. ¿Y sabe a dónde lo llevó? A hacerle caso a Dios. Pero hay que recibir revelación de los planes y las estrategias de Dios. Y cuando Dios pone las estrategias, cuando alguien sabe la estrategia de Dios, es que yo fácilmente capto los tiempos de Dios. Me vivo en el espíritu. Y por eso percibo cuando algo es de Dios. Rápidamente opero en eso. Diga, aprender a recibir revelación de los planes o las estrategias para mi vida. Y así es para la vida tuya, así es para la vida de tu ministerio, así es para todo. No, ¿cuántos años tiene el evangelio? 80. Y nunca ha salido del mismo ciclo. Ciro era rey de Persia. Esdras, sacerdote que trabajó con la restauración de la palabra en tiempos que Nehemías levantaba los muros. Luego entonces estamos viendo despierto el espíritu de un Ciro. Pero también Nehemías tuvo al sacerdote Esdras. Por el mismo tiempo, mientras el uno tenía el espíritu, Nehemías rey, Esdras sacerdote. Y estaba unido el sacerdote y el rey. Pero el sacerdote, el rey, tenían el espíritu despierto. Y pudieron, ¿qué? Hacer transferencia para despertar el espíritu. ¿Por qué? Porque hay mucho rey con el espíritu muerto. Hay muchos sacerdotes con el espíritu muerto. ¿Por qué? Porque muchos están contaminados de sangre. Ungidos de Dios. Ungidos de Dios para gobernar naciones. Ungidos de Dios para asesorar, ¿qué? Ministros, hombres de Dios. Pero están cargados aún de iniquidad. ¿Están cómo? Están dormidos espiritualmente. Y necesitamos despertarlos, iglesia. El evangelio del reino no es religión, olvídese. No es costumbre, no es muela. Es poder de Dios. La gloria de Dios se ve, la evidencia del poder de Dios en lo que hacemos, en lo que emprendemos, en cómo nos movemos, en cómo caminamos. Porque alguien despierto nunca va para atrás. Alguien despierto va caminando, identificando el tiempo y la ocasión. Dios está tocando una trompeta tan clara y cristalina que los oídos de los escogidos están siendo abiertos para escuchar con precisión la voz del Altísimo. Y aprender a distinguir en ese mismo tiempo esta voz que nos lleva a derrotar a Satanás. Salmo 133, versículo 2 al 3. Es como el óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de su vestidura, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y cuando se despliega, y por eso él inmediatamente muestra lo que había, como el corazón de él lloraba por los ministros, como llora él por su corazón, por los que han caído, por los que aún están recibiendo vituperio, por los que han marcado una historia en el reino, en la tierra.
Inmediatamente el Espíritu de Dios me empezó a decir, mira, ora por tu milicia, ora por la milicia, ora por los intercesores, ora por las autoridades espirituales de la iglesia, ora por ellos, clama por ellos. Y empecé en un gemir, en una dirección total del Espíritu Santo. Y el Señor habló. Jeremías capítulo 9, versículo 23 al 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alaba el valiente, ni el rico se alaba en sus riquezas. Mas alabas en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y Él quiere tener misericordia de sus escogidos. Él quiere operar y traer justicia divina. Y Él necesita una iglesia que entienda la operación de Dios como juez. Porque solo cuando lo vemos operando como juez podemos contemplar la gloria de la majestuosidad de su presencia. Y cuando hablamos de practicar la extensión del manto profético, nos referimos a una unción y una autoridad con la que el Espíritu Santo reviste. Y Él me decía, y de esta misma manera hay que conducir la oración, para que este vino de reserva ore como estoy mandando a que se ore. En esta dirección, ahora le muestro por la palabra. En esta dirección, porque esto es lo que hay en mi corazón. Y por eso tiene que haber una extensión del manto profético a personas escogidas que vayan diciendo: yo quiero la revelación, porque quiero estar bajo ese manto. Yo quiero estar en la revelación, porque me quiero meter bajo esas naguas. Yo quiero estar en la revelación, porque quiero recibir y sentir como el Padre está sintiendo. Y Él me dice: extiende el manto de lo profético. Abraza a tus hijos, bésalos, tócalos. Pues usted ve a veces que a veces lo toco, a veces le meto un golpe. La extensión a una unción de autoridad. ¿Por qué? Porque el Señor dice: porque estás anhelando en lo que te desafié. Y me desafió en tener su mente. Y es mi pasión. No hay un día que no quiera clamar: Dios mío, porque me dejó ahí el Señor, me desafió el Señor. Cuando me dijo: tienes un poquito de mi mente, y yo le dije: yo quiero más. Porque tenemos que anhelar lo profundo de Dios. Tienes que apasionarte por lo que a Dios le apasiona. Pero mire esto que me decía el Señor: bajo el perfecto orden de la estructura divina. Porque esto es lo que hay que tener. Esto es lo profundo. Esto es la joya. Esto es lo que tenemos que entender, iglesia, para constatar y evidenciar para este último tiempo ser vino de la gran reserva. Es bajo la estructura de diseño de orden divino, porque Dios es un Dios perfecto. Él en su orden es perfecto, en su mover es perfecto. Él es exacto en lo que hace. En Él no hay una sombra que varíe. El Señor no es hoy de una cosa y mañana de otra. No, Él no es así. El mismo manto que descendió sobre David por medio del profeta Samuel. Porque mire esto, Ana había derramado su alma. Y cuando en el tiempo en que Ana derramó su alma,
Era el tiempo en el que toda la atmósfera de la nación estaba perturbada. En el tiempo en que Ana derramó, y siempre había visto el derramamiento de Ana por el anhelo de parir. Pero eso no era lo que me revelaba el Señor. Me decía, mira ese clamor que le había puesto a Ana. Era la misma necesidad que había en mí para ungir un vientre que pariera profetas conforme a mi corazón. Y yo dije, wow, Dios mío. Porque nos ha mostrado a Ana peleando con Penina. No, eso es tierra. Lo profundo era lo que anhelaba Dios a través de ese vientre. Y era que empezaran a levantarse profetas como Samuel. ¿Y sabe por qué? Porque había un sacerdote Elí que había profanado el templo de Dios con los hijos. Habían un sacerdote como mediocre. Había un sacerdote que se deleitaba en lo profano y en lo divino. Y había permitido aún que el templo, el altar de Dios fuera profanado. Y había consentido porque era una alcahueta del pecado. Y eso fue lo que le dolió el corazón a Dios. Y eso fue lo que lo llevó a que Penina, a que Ana anhelara tanto a ese hijo. Por eso cuando ella lo parió dijo, lo entrego. Lo entrego al altar. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que necesita una nación. Hombres como hombres amando la verdad de la palabra de Dios. Hay que levantar Samueles en el último tiempo. Hombres que negocien la primogenitura. Jóvenes que amen, que se santifiquen y que digan, yo soy la alternativa. Pero de verdad, no profanando, no con humana sabiduría, sino con el anhelo del corazón del Padre. Y el vientre de Ana despertó una generación de profetas que traerán el orden de Dios a su pueblo. Llevarán las naciones al más grande resplandor de la gloria de Dios que le ha dado al pueblo de Dios. Está levantando Dios, porque este es el tiempo, dice el Señor, de que se cumple la palabra profética aún desde años atrás, cuando el Señor ha dicho, estoy levantando en medio de un tiempo donde se desviaron de la doctrina, donde ya no quieren los profetas en la casa de Dios. Pero yo estoy levantando, dice el Señor, el vino de la gran reserva, bajo el manto apostólico y profético, bajo ese manto profético de verdad de la palabra de Dios, que puedan sentir cuando mi corazón se desgarra por la humanidad. Oh Señor, el dunamis está pronto a manifestarse en las naciones. Por eso Dios está levantando un mover profético. Por eso todo sacerdote que se está despertando está diciendo, yo conozco el tiempo. Esto es lo que se está moviendo. Esto es lo que está pasando. Yo tengo que unirme a esto porque es lo que Dios quiere. No es la visión de hombres, no, iglesia. Es el anhelo del corazón de Dios. Por eso necesitamos ungidos proféticos, donde Él ha puesto una visión de reino con un profundo espíritu de guerra e intercesión divina. Él dijo, mira, por eso me llevaba luego a orar por los militantes y a orar por una intercesión divina. Dijo, ahí está el manto. Cuando corre el manto de lo profético, se evidencia con qué, con guerra y oración profunda, oración divina, intercesión. Gente que saque a la luz los yacimientos de la iniquidad
que se han levantado como fortalezas en nuestras naciones. ¿Por qué? Porque el diablo ha tomado aún a los escogidos. Les ha puesto inequidad en sus dedos. Los ha hecho caer del espíritu. Los ha invadido. Les ha robado la visión. Les ha atracado el ministerio. Muchos les ha robado el ministerio. Les ha desviado el ministerio. Se los ha arrancado, se los ha robado. Se les robaron la asignación y la posición profética. Hombres con un corazón lleno de sensibilidad por Dios. Que penetremos el tercer cielo y sepamos gemir por la victoria. Ay, porque yo le dije al Señor, esto que has puesto en mi espíritu, orar por este ministro. Me decía el Señor, aquí lo verás, lo volverás a ver a los ojos por segunda vez. Porque no tuvo profetas como el corazón de Samuel al lado de él. Tuvo fue oportunistas, tuvo gente solo que le envió el manto, pero no que dobló rodilla, no que le mostró lo que había en el corazón de Dios, no que vio la esencia de Dios en su vida. No lo pudieron ver y no han podido valorar, y como esos hay muchos. Necesitamos corazones sensibles. Y por eso nos tenemos que meter en el manto profético. Dejar el cuento. Meternos en el manto. Porque somos reservados. Tú no eres aquí, no vienes a una religión. No vienes a modelar a la iglesia. No, olvídate. Es que adentrarte en la Shekinah de Dios, entender y discernir los tiempos. Y aprender a movernos como Dios quiere que nos movamos, entendiendo el tiempo en el que estamos. Efecto inexplicable de la investidura poderosa del manto de gloria. Es inexplicable. Acuérdense que estamos hablando de lo inexplicable. Primera de Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios tiene preparada para quienes le amamos. Eso que usted dice, ¿por qué no lo revela a nosotros? Porque a Él le ha placido. ¿Por qué te ha escogido Dios? Porque Él le ha placido. Pero mire, no es por lo que tú seas, es por lo que Él ha definido. Porque a Él le ha placido. Es inexplicable. Pero yo con todo esto, sí, tú eres un escogido. Eres el gran vino de reserva. Tú que estás en las naciones. Para la generación escogida del vino de reserva del último tiempo, Dios está levantando una generación de amadores de la gloria de Dios. Tenemos que amar la gloria de Dios. Hay poder en su sangre. Ejércitos que crecen cada día más, investidos con el poder del conocimiento de Dios. Ese pueblo puede demoler los cimientos infernales. ¿Y sabes por qué? Porque Dios nos está revelando la estrategia. Porque Dios nos está diciendo la forma en que tenemos que operar. Porque Dios la está bajando de la manera más sencilla, de la manera más inexplicable. No después de haber orado 80 horas allí y he hablado y la he gerado. No, está allí hablándola en medio de un anhelo, en medio de un corazón que llega a decir vamos a servirle al Señor. En medio de gente que Dios está diciendo vamos a hacerlo. Tenemos con qué ser un gran vino de reserva en esta casa. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque amamos la gloria de Dios. Porque amamos la gloria. Porque queremos la manifestación de la gloria en las iglesias. Porque amamos la manifestación de la gloria en esta nación. Porque queremos ver el derramamiento del poder de Dios sobre esta nación a través del nombre, que sobre todo nombre, a través del nombre del Señor. Y eso tiene que apasionarte. Y eso tiene que darte ganas de decir yo soy el vino de la gran reserva. Por eso estamos inexplicablemente en tiempos en los cuales necesitamos operar. Necesitamos operar, iglesia. Oh, la nación nos necesita. Necesita la milicia, necesita los intercesores, necesita las autoridades espirituales, necesita todo director de ministerio, necesita el que está acabando de llegar, necesita las naciones.
Tenemos que entender el tiempo en el que Dios está hablando. Oh, Señor. Es algo inexplicable, pero necesitamos operar. Usted que si yo tengo que meterme en esto, yo no entiendo, más ahora no importa. Métase ahí, métase en la atmósfera. Tiempos de intensidad divina. Necesitamos divinidad. Necesitamos divinidad, iglesia. Para hacer un vino de la gran reserva necesitamos lo divino de Dios. Hay que estar apercibidos, hermano, el epicentro. Dios dice, Él está desplegando, Satanás, huestes con un mayor esfuerzo estratégico para la destrucción de los hombres y los ministros de Dios. Pero vencido está en el poder de la sangre. Vencido está sobre toda gran reserva del reino de los cielos. Vencido está sobre tu vida, sobre mi vida, sobre la vida de nuestra familia consanguínea. Vencido está. Porque todo lo que nos revela es para la manifestación de la gloria de Dios. Por eso, ¿cómo opera el espíritu de Dagón? Y quiero que esté percibido, porque Dios lo está anunciando. Pero como iglesia hay que estar despiertos. Por eso hay que estar despiertos en lo que Dios está hablando. Espíritu de Dagón están llegando a deprimir y desanimar a los consagrados. Y ellos sí están dando cuenta y ellos ni se dan cuenta. Por eso hay que combatirlo. Entonces Dagón es un invasor. Dios nos lo ha revelado. Dice, está operando. Me la canta el Señor. Está operando. ¿Para qué? Para traer ¿qué? Opresión, para desanimar. Acuérdese que Dagón opera con Pitón. Entonces hay que combatirlo. Espíritus de brujería y hechicería. ¿Qué traen? ¿Qué está queriendo venir? Cuando mandan los brujos, el diablo dice, voy a mandarle un brujo para que empiece la división en el hogar. Entonces le manda a los demonios de brujería. Es pura brujería y hechicería. ¿Para qué? Para la división. Porque si él divide, él resta. Traen división a los hogares, a las familias, a las empresas de los hijos de Dios, a las iglesias que prediquen reino. Satanás no les manda demonios de brujería para dividir los circos. No. Él necesita mandar, el espíritu de Absalón necesita mandar la división a la iglesia que predique el reino. Por eso la iglesia que predique el reino tiene que ser una iglesia bajo un manto apostólico y profético. Para poder ¿qué? Recibir en lo profético la revelación. Porque antes de que sucedan las cosas, primero Dios se la muestra a sus profetas. Y una vez el profeta le da la estrategia para que sepa cómo tiene que operar a fin de contrarrestar lo que viene. Espíritus de magia blanca religiosa. Traen espíritus de calumnia e insidia. Mi Señor empieza a operar. Escucha, milicia, la insidia es un demonio. Opera en insidia. ¿Qué es eso? Engaño oculto y disimulado. ¿Para qué? Para engañar a los escogidos de Dios. Engañan, difaman a los escogidos con un engaño. Entonces empieza a operar, el diablo empieza a usar la gente para empezar a ¿qué? A dañar a los ministros, a los escogidos. Por eso hay que guardarse tanto y hay que refrenar tanto la lengua. Porque el diablo puede usar cualquier boca. Hay que estar apercibidos porque él necesita llegar. Y una palabra se monta en el campo de lo sobrenatural y se convierte en un argumento delante del diablo. Por eso estás preparado para ser entendido. Emanuel, todo lo que está planeando el infierno para derrumbar a los líderes y desintegrar la iglesia, aquí no. Aquí no. ¿Sabes por qué? Porque Dios está preparando el vino de la gran reserva. Pero Dios advierte a través de sus profetas
Para que tú digas, a ver, hombre, porque al mismo tiempo que se levanta la revelación, se levanta el contraataque del infierno. Por eso es que Dios nos tiene en un diseño de estructura de orden. Pues es que uno molesta con lo mismo y le dice, mire, muevas en el diseño de orden. Muevas en estructura de orden. No desconozcamos que estamos viendo caídas y el descrédito de grandes hombres de Dios. Usted está viendo la caída, la ruptura de familias de escogidos, la infiltración de brujos, de hechiceros en la iglesia para caer en apostasía. Y nosotros tenemos que estar apercibidos, porque la manifestación de la gloria de Dios detiene todo ataque, porque ya hemos vencido, porque Dios nos ha dado las alertas. Por eso dígale al que tiene al lado, tiempo de alerta máxima. Oseas capítulo 11, versículo 4 al 7 al 8. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Y el versículo 7 y 8 de Oseas 11. Entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Ama o ponerte como Seboí? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Y el Señor me decía, ¿sabes por qué estoy llegando tan rápido? Yo le decía a mi esposo, mira, ¿ya entiendes por qué Dios nos ha traído aquí esto? Todo lo que, como está bajando, porque es una constante revelación. Es impresionante. Me decía, mira, porque usted tiene que mirar los tiempos y saber que desde que el Señor nos soltó una palabra y lo hablamos, levantemos el nombre del Señor. Ese levantar del nombre del Señor es con el anhelo de que Dios pueda cubrir la tierra en una atmósfera. Porque Dios, su corazón se entristece ante lo que pasa en sus escogidos. Entonces por eso Él está diciendo, y por eso le muestro las dos palabras, el 4 y el 7 al 8. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Pero luego dice que el pueblo que ha dejado de glorificarlo, de enaltecerlo, que han cambiado enaltecer a Dios para enaltecerse ellos, los hombres cambiaron por el engaño de Dagón, por el engaño de los brujos, por el engaño de Jezabel, por permitir en la casa del Señor demonios de manipulación. Entonces, ¿qué pasó? Se bajó el nombre del Señor del corazón. Pero por cuanto, dice el Señor, ustedes, pueblo pequeño que vendrá a ser una nación grande, hemos tenido, muchos les vibra el corazón, y cada que pasan por el letrero dice, algo me pasa. Yo no sé si a usted le pasa. Dice, wow, otro mes más. Digo, Señor. Y el Señor ha visto en lo profundo, y el Señor ha visto en lo oculto el anhelo del corazón de tener su nombre en alto, de glorificarlo. Y ese anhelo que lo conmueve a Él y que lo inflama toda compasión. Entonces, imagínense, el corazón de Dios se hincha. El corazón de Dios llora por las injusticias. El corazón de Dios llora por los ministros caídos, por los ministros que no pueden salir del pecado. Él llora por eso. Romanos 1 del 21 al 22.
Pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios porque se desenfocaron. No le glorificaron como a Dios. Nosotros le estamos glorificando como a Dios. Estamos glorificando el nombre del Señor. Usted está bajo un manto profético que ama a Dios por sobre todas las cosas. No hay nada bajo este manto profético que no ame por sobre todas las cosas a Dios. Tengo autoridad para decírselo al diablo de frente. Autoridad, pero hay que tener autoridad. No es que yo amo a Dios, pero tu corazón está lejos. Amar a Dios por sobre todas las cosas, hacer lo que Dios le manda a hacer a uno. Gústele al diablo, no le guste. Gústele al perro, no le guste. Gústele al que le guste y cuádrele a quien le cuadre. Eso es amar a Dios por sobre todas las cosas. Y este es el manto del cual usted debe meter, para que sea parte de la historia del vino de la gran reserva. Salmo 118:8. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. El ser humano está viendo a qué horas caes, pero el Señor está viendo a qué horas te levantas. David lloraba con Dios, sacudía y movía con el amor de Dios. Él clamaba, él gemía hasta que el cielo le respondiera. Él clamaba para ganarse las victorias en la guerra. Él clamaba para que el nombre del Señor fuera glorificado. Por eso cuando fue ante el enano, ante el gigante ese, él siendo enano, le dijo: este incircunciso engendro del diablo. ¿Quién te has creído que vienes a desafiar al ejército de Dios? No vengo con espada, pero vengo con el poder del que tengo adentro, con la pasión del que quiero, de no dejar su obra tirada, de amar a Dios por sobre todas las cosas. Firmes con Dios. David no hizo una oración sencillita. Estaba pensando en que el nombre del Señor fuera glorificado. Estaba pensando en ganarse la guerra, para que la gente dijera: ¿quién es ese David que pelea? Ah, no, ese lo comanda el ejército de Dios. Ese todo lo que hace es para glorificar el nombre de Dios, no para glorificarse él, no para satisfacer sus deseos. Él provocó la visitación de Dios de tal magnitud que no hubo enemigo que le hiciera frente. Dios hablaba y el juicio venía. Dios habla. Hacemos algo, proclamamos algo y Dios lo hace. Todo lo que este vino de reserva hable, Dios lo va a hacer. Siempre que lo que haga sea para que su nombre sea engrandecido, para que su nombre sea glorificado. No es en vano lo que hagas por el nombre del Señor. No es en vano servirle al Señor. No es en vano darle el primer lugar a Dios. No es en vano amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Sabes por qué? Dígale al que tiene al lado y póngale el dedo profético. Dígale: ¿sabe por qué? Porque eso provoca la visitación de Dios. Y necesitamos un vino de reserva que sea visitado por Dios, no visitado por los demonios. Óyeme bien, en el nombre de Jesús, a todo el que esté visitando demonios de lujuria en la noche, a todos los que los esté atormentando en la noche, los ungidos de esta casa, declaro inoperante la operación del diablo. Todo lo que te mueva, todo lo que el diablo te mande, no te preocupes, ungido. No te preocupes, a varios varones les está pasando aquí, no te preocupes. No le tengas vergüenza al diablo, que sea un ataque de él. Pero en la sangre de Cristo hay santidad. En la sangre de Cristo Dios te conserva puro y virgen. Dios te conserva por cuanto eres vino de la gran reserva, ha dicho el Señor. Por cuanto eres un escogido. Y no caerás, no te preocupes. Aunque el diablo te quiera decir: vete para allá, vete a meterte el cacho, el Espíritu Santo te dice: no lo hagas, hijo. Te jala para el otro lado, porque la sangre jala.
Y la sangre que tiene fue la sangre derramada en la cruz. El mismo Dios y su presencia. Necesitamos ser provocadores de la visitación de la magnitud de Dios. Y por eso a David no hubo enemigo que le hacía frente. Todo esto es provocado en el campo de lo sobrenatural, que está inundando la gloria de Dios. La iglesia debe evitar la indolencia, la permisividad, el pecado, el chisme y la contienda. Tenemos que ser aborrecedores de lo que Dios aborrece, porque esos son demonios que nos quieren traer división para dividirte. Te quieren robar el amor de Dios. Te quieren robar el cariño, el afecto que nos tenemos. Lo más fuerte que tenemos es el amor. Y la manifestación más grande del amor es el perdón. Porque la inspiración total del Espíritu Santo, lo que Dios quiere es eso, que nos amemos. Que sufra el diablo. Ay, que mire que es que no importa, ámelo, ámese. No tenga nada en su corazón. Porque el Señor, con todo lo que le ha hecho a la humanidad, y llora por la humanidad. Y es Dios. Y es Dios. Y usted quiere portarlo a Él y tener su mente de Él. No le permita al diablo. No le haga. O sea, ame a su hermano, ame a su consiervo, ame a su ministro, ame a su mentor, ame a su sacerdote. Amémonos. Ámese. Y cuando el diablo le ponga a ir a hablar algo que no es, bendiga, ame. No se meta en lío con los ungidos, no se meta. No. Sea grande espiritualmente. Ame a la gente, ámese. Amándonos, perdonándonos. Perdone, no le permitamos, no le abramos una puerta al enemigo, no. Tiempo de movernos en círculos agitados y asertivos para el derramamiento de su gloria. Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. El diablo no tiene nada que ver contigo. No hay oscuridad en tu vida. No hay oscuridad, no le permitas, no te mires hacia adentro. Mira la grandeza de Dios en tu vida. Porque Dios nos ha hecho, nos formó y nos hizo para gloria de su santo nombre. No nacimos para hacer que no somos abortivos. Somos hijos legítimos. No te preocupes por las noches, por los sueños que te puede mandar el diablo. No te preocupes. No te preocupes por eso. Porque Dios, en medio de eso, empieza a traerse, están despertando sentidos espirituales. Solo porque estás en la cubierta, no te asustes de eso. Segunda de Corintios 4, del 7 al 12. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre todas las partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De tal manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. ¿Quién dice amén por eso? No te preocupes por nada. No te preocupes por lo que vives. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Porque muriendo vives. No te preocupes por la tribulación, no te preocupes. Es una oportunidad para que Dios se glorifique. No te preocupes por el dolor. No te preocupes porque el dolor te lleva a la Shekinah de Dios, a la presencia de Dios, a la evidencia de la gloria de Dios. El hombre glorifica a Dios porque por medio del hombre puede ser el visto. Puede ser manifiesta la gloria de Dios a través de tu vida y a través de mi vida. No eres cualquiera.
Eres un instrumento de barro que cargamos la presencia de Dios, la gloria de Dios. Eres un instrumento para bendición y nunca para maldición. El amor se ve a través de tu vida, a través de mi vida. El heroísmo, la música. Nosotros somos y la llevamos como vasos de barro. Hay poder en la sangre de Cristo. No me vaya la chequina de Dios. El hombre glorifica a Dios por medio del hombre. Puede ser el visto. Movernos con un entendimiento proclamado. Pero yo les quiero decir esto. Primera es Juan 1:20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Nos lleva a ser capaces y ser encontrados con Él en su gloria, moviéndonos en las posiciones asignadas por Dios y obedecerlas. Estamos viendo el mover en círculos y entonces el vino, para ser captado, para que le salga el olor, ¿cómo se hace? Se deja la botella abierta una hora antes, ¿Sí? Para que salgan todos los vapores que tenga el vino. Ajá. Una vez se sirve el vino en la copa, se deja un ratito, se da vueltas en forma de círculo. Ahí está. Para que salga la fragancia del vino que ha estado conservado en la reserva del tonel, sacando el fruto de cada variedad, dependiendo del vino, si es Cabernet, si es Chardonnay, si es... Y lo vamos moviendo para que salga el color que va dejando y el aroma del vino. Este vino es un vino que está criado, es un reserva, y ahí está el color que va desprendiendo. Ahí está la gloria. ¿Sí ve la gloria? El vino. Movernos con un entendimiento proclamado. Pero estamos hablando que estamos en tiempo de movernos en círculos agitados y asertivos para el derramamiento de su gloria. Esto que estás viendo aquí, mira lo que me mostraba el Señor. Eso que ves aquí, movimientos asertivos para ver la gloria. Estás viendo la gloria, muy bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, tiene que haber un manto profético. Y aquí está el manto profético. O sea, aquí están estas naguas. Míreme a mí y vea que el manto que me cubre es profético. No es que me inventé ese profeta, no. El cumplimiento de lo profético y he sido ungida como profeta. Listo. Hay un manto profético. El manto profético, ahí está la autoridad espiritual, ahí está la gloria, ahí está en el cielo. Levante las manos, mentores, cuerpo mentoral, autoridad espiritual. Ok. Entonces el manto profético, miren el manto profético, no deje mirar la copa. Aquí está el manto profético. El manto profético trae algo. Y lo que viene a traer a las autoridades espirituales es discernimiento en el espíritu. Discernimiento en el espíritu. Toda autoridad espiritual tiene que moverse en un grado de discernimiento. Por eso es lo que el Espíritu está poniendo. Por eso. Lo que te puede enfermar el diablo, mentor, es consecuencia de estar metido en el manto. Por eso meterse en el manto ahí. Te trae la revelación, hay que tener el entendimiento y estar conectado al manto. Entonces, trae el discernimiento para poder ver los tiempos. Este es el tiempo en que la iglesia, Visión de Restauración a las Naciones Emanuel, Epicentro Cali, Colombia, capítulo Naciones, está que bajo el manto profético. Y bajo ese manto, toda autoridad espiritual que se mueva bajo el manto tiene discernimiento en el espíritu. Imagínense que después de los mentos no puedo dejarlos salir a todos, pero vienen sacerdotes líderes, sacerdotes servidores, sacerdotes de información. Hay un manto que se mueve ahí. ¿Me está entendiendo? Se mete en el manto y es la cobertura para todos. ¿Está entendiendo? Perfecto. Pero ¿qué pasa? Manto apostólico, manto profético, discernimiento, unción de guerra bajo el mismo manto. ¿Me está entendiendo? ¿Quién lo está entendiendo conmigo? Unción de guerra. ¿Qué hace la unción de guerra en este tiempo?
para mover la gloria. Entonces, la unción de guerra bajo el manto, que tiene el discernimiento, lo que trae la unción de guerra es identificar lo que está planeando el infierno y tumbarlo. Tiene que tumbar lo que está, ¿qué? Lo que él está diciendo que el manto profético está anunciando. Entonces, ¿qué anunciaba? ¿Cómo yo van a orar mañana? Quebrantando a Dagón, quebrantando lo que ellos oyen, porque hay un oído profético. Entonces hay que hacer tanto caso. ¿Entiendes? Que le hablo cuando le hablo. Estás en el manto. Entonces en ese manto recibes ¿qué? Esa unción profética para orar y quebrantar las acechanzas del infierno. ¿Sobre quién? Primero sobre los ungidos. Imagínate la importancia de venir a guerrear. Venimos a la guerra y vamos a ir a una trasnochita y vamos a ir a mirar los ojos. No, despertate. A guerrear venimos a guerrear. ¿Está entendiendo? ¿Quién lo entiende? Muy bien. Pero la unción profética al manto, ¿quién lo entiende? Viene con discernimiento, viene con la unción de guerra. Todos los guerreros, yo profetizo sobre la milicia que todo espíritu de enfermedad, toda acechanza del diablo, toda visita demoníaca queda sin poder sobre ellos, por cuanto están cubiertos con la gracia divina bajo la unción de gloria. Pero mire esto, y luego sigue ¿qué? Los intercesores. Intercesión divina. Entonces, cuando la guerra es limpiada, el campo de lo sobrenatural, primer cielo, segundo cielo, tercer cielo, con evidencia en el primer cielo, pues eso viene de arriba hacia abajo. Yo penetro en los lugares celestiales. Entonces viene la palabra revelada del cielo por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hace? Llega, tiene que conectarse con discernimiento, entender lo que Dios está hablando. Por eso no nos podemos perder las autoridades espirituales. Y luego que la unción de guerra para combatir lo que Dios está revelando. Luego que hace la intercesión divina, sube la oración. ¿Y qué luego va a evidenciar las naciones? La limpieza de los aires. Por causa de la unidad. Por eso lo que el diablo ataca y necesita atacar es la unidad. Porque si él logra dividir al militante con el intercesor, me sacó la lengua ayer, me pasó mañana tontadas, o el sacerdote líder con el mentor, bueno, el mismo tonto diablo que no tiene poder. ¿Por qué? Porque el tiempo de movernos en círculos agitados, mire la agitación, y asertivos para el derramamiento de la gloria. Escúcheme, óigame bien, todos, naciones, todo el que esté bajo esta cobertura, toda persona que se mueva bajo la cobertura, el Señor me dijo, dilo con toda autoridad, está bajo la cubierta del cielo. No, el diablo no puede tocar tu vida, tu familia. La ruina no te puede llegar. La miseria no, la destrucción de los hogares no pueden llegar. No puede llegar. La destrucción de los hijos no te va a llegar. El que te roba en el ministerio no va a pasar, no. No, está bajo cubierta. Está bajo el tiempo de movernos en círculos agitados. ¿Cómo lo hacemos? En la unidad. ¿Cuál es la unidad? Todo lo que se hable. Hay que hacer caso como se dice. Que yo considero, sin considero, bajo estructura divina. Bajo diseño de Dios. El hombre glorifica a Dios porque por medio del hombre Él puede ser visto. Él va a ser visto, autoridades espirituales, por medio de ustedes. Milicia, Dios es visto a través de la guerra que hacen. Intercesión, Dios es visto a través de lo que hacen. Iglesia, naciones, comunicaciones. Siervos de Dios son vistos a través de lo que transmitan. Porque lo que están transmitiendo es lo que están viviendo en el campo de lo sobrenatural. Santo, poderoso Dios. ¿Quién le puede dar la gloria a Dios?
Hay que moverse con un entendimiento proclamado. Diga, hoy defino. Vamos, dígalo con ganas. Diga, hoy defino. Moverme con un entendimiento proclamado. Diga, hasta hoy me llegan tinieblas a la revelación de la palabra de Dios en mi vida. Diga, tinieblas, nada tienes que ver conmigo, porque hoy me muevo con el entendimiento proclamado. Y por eso nosotros tenemos designación de movimientos. Recibimos la unción profética, observamos el discernimiento de espíritus, realizamos unción de guerra y aceptamos la intervención divina. ¿Quién dice amén por eso? ¿Quién dice amén por eso? ¿Quién dice amén por eso? Vamos, muévame la copa. ¿Quién dice amén por eso? Muévame la copa. Muévame la copa en el círculo para que la gente vea lo que va a pasar. Entonces mire esto, cada que usted se mete bajo el manto, obedece la autoridad. Es que el diablo pierde con esta casa tiempo. Porque ahí está la palabra para que la revise. Se mueve autoridad con discernimiento en el espíritu. Qué responsabilidad tan grande de las autoridades espirituales de aquí. Dios mío, lo que Dios demanda. Santo poderoso Dios. Unción de guerra. Mire la unción de guerra ahí, muestra la gloria de Dios. Porque tumba la infiltración del diablo, tumba la estrategia del diablo, tumba todo lo que quiera venir a tocar la iglesia, a tocar las autoridades espirituales. La tumba la guerra. Por eso ellos están cubiertos bajo el manto profético. Y luego mire cómo sube la oración. Sube la oración de intercesión divina. Por eso la intercesión aquí. Por eso jueves estamos vigilando, viernes en intercesión. Todo el que se mueva en este círculo, todo el que se le revele esto y se determine a caminar en diseño de orden, a venir a los tiempos de guerra como van a ser asignados y a los tiempos de intercesión, escúcheme. Colombia, América, toda nación donde tenga el nombre del Señor, todo el que me está viendo, le doy una garantía. Esta palabra es del Señor. El Señor dice, todo el que se meta en esa unción va a manifestar la gloria de Dios. Dios se va a manifestar a través de todo Emmanuel. Dios se va a manifestar. Cuando tú hables bajo esta unción, cuando tú le hablas a alguien, va a haber una gracia sobrenatural. Va a haber la manifestación de la gloria. Mira, la casa va a empezar a cambiar. Los hogares. Tus hijos lo que necesitan es a un sacerdote nítido en casa, legítimo, que se meta bajo la unción, determinado a darle cumplimiento, y Dios te va a respaldar. Porque la gloria de Dios se va a manifestar a través de tu vida, porque eres un ungido y un apartado para el poder y la revelación del Espíritu Santo. ¿Quién dice amén por eso? Dele un aplauso al Señor. Le quedo debiendo la parte C, porque estoy muy cansada, muy cansada. Pero de aquí 8 días, pero el próximo domingo, escúcheme, usted no se puede perder. Porque mire esto está más allá de que usted venga a traer la primicia, está mucho más allá. Esto que Dios está dando es cielo. No le permita a nadie que se le quede. Metas en total discernimiento, mentores. Oren por sus equipos. Oren por los equipos que conforman los equipos de los equipos. Oren por todos. Estén esta semana en una total unidad, en el amor, en el perdón, porque el domingo será sobrenatural. Lo que Dios tiene preparado para nosotros. Por eso no se pierdan naciones. Naciones, no se vaya a perder de dar primicia por lo que va a pasar, por lo que el cielo va a anunciar. Escúcheme, el cielo está anunciando. Crea al profeta y vas a ser prosperado. Vengamos a la casa del Señor. Y no se pierda el próximo domingo y traiga escogidos. Empiece a orar por los ungidos caídos. Empiece a orar por ellos. Empiece a infiltrarse. Infíltrese. Y donde sepa que hay un ungido caído, tráigalo aquí. Porque cuando se meta bajo este manto, Dios lo va a restaurar.
todo rey, todo sacerdote, todo escogido, todo apartado para la obra de Dios. Lo desafío a que usted lo crea. ¿Quién lo cree conmigo?